del trabajo. Tú como locutor quizás lo entiendes. Tú no lo haces mucho, a mí me encanta tu naturalidad, tu frescura, pero en noticias es otra cosa. Sí, lo entiendo. Exacto. Entonces te hablo colombiano. Por favor, hablamos paisa por aquí, 100% paisa. Listo, 100%. pues. Ahorita me puedes hacer una prueba. ¿Qué tan paisa podría yo llegar a ser impostor si es que lo intento? No, dale. Lo intentamos ahorita. Claro, pero Okay. conoces el acentico, ¿no? Claro. Seguro. Lo he Porque perdido yo soy de Medellín, amigo. Ok, lo he perdido un poquito, pero creo que con la práctica puede regresar. Ahorita lo intento. De hecho, voy a intentar encontrar el espacio para usarlo. Ya sabes que yo soy de Medellín y los de Medellín tenemos un acentico muy peculiar. Un tanto marcadito. Y una S muy marcadita. Ya ves cómo hablaba Karol G, J Balvin, Maluma, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero creo que ellos han ayudado mucho a internacionalizar, precisamente ese acento. Medellín, total. Yo acabo de llegar de mi tierra y está divina, preciosa la ciudad, maravillosa, la pasamos rico, pero la cantidad de turistas, Beto, yo no lo podía creer. Creo que por dos razones. Porque una es bellísima, obviamente, la ciudad está increíble. Espectacular. Y yo creo que en otra, aunque pueda llegar a sonar así como que, pero ni al caso, pero yo sí los veo como embajadores de la ciudad a los artistas que se han internacionalizado. O sea, el caso, por ejemplo, de Karol G, ahora en el Día de la Mujer, que fue la primera latina mujer en obtener, en el Billboard. J Balvin, que también pues le dio su momento, Maluma y pues ahora Fade, o sea, el Fercho. Sebastián Yatra. Y el claro. primero que emprendió todo esto, no por el mundo obviamente de la música urbana, sino de la música en general y más rockero, más pop, Juanes, sí. Es paisa, por Totalmente. Paisa, para que me entiendan, es el gentilicio de la gente de Medellín. Ok. Así como, no sé, a la gente de Monterrey le dicen regios. Sí, claro, en Medellín somos los paisas. Sí, por supuesto. Entonces, cuando yo diga paisa, ya saben que es el paisa. Y eso el que es de Medellín. Sí, claro, y eso está súper padre porque también de repente la gente a veces lo hace con la mejor de las intenciones. Cuando ves a un colombiano, ¿qué hubo paisa? Cuando ni siquiera, es de Bogotá. Exacto, es de otra parte de Cali, Barranquilla, sí, de Cartagena. cualquier otro lugar. Y lo hacen desde un lugar de ignorancia, pero sin la intención de molestar. Claro, por supuesto. O sea, lo hacen con... el acento de nosotros se ha popularizado mucho, me imagino, por el cantadito, porque es chistoso, o a la gente le suena rico, no sé. Habrá quien le suena muy rico, habrá quien dice, ay, qué acento tan exagerado, tan pesado. Pues qué odiosos ellos entonces. Sí, total, ¿sí o qué? Oye, bueno, vamos a darle el inicio y yo creo que alguna parte de esta conversación tendré que dejarla ahorita porque, pues, obviamente fue una conversación muy interesante que si se repite, quiero que suene lo más natural. Y tengo a una amiga, Laura Sierra, presentadora de noticias de Univisión 45, edición digital, literalmente edición digital. ¡Yay! Y bueno, tú empezamos a conversar al respecto de venir para acá y me dio mucho gusto porque yo creo que tú sí tienes una visión de cómo, y no lo digo que los demás no lo tengan, sino que tú estando en los medios no te aferras a un solo lado, porque estando en un noticiero edición digital que empezaron a transmitir las noticias a través de las plataformas digitales, imagínate, pues te has dado cuenta que tienes que ir para ambos lados. No, totalmente, mi Beto, y no nos podemos quedar atrás. Y mira, yo creo que uno como joven, como profesional, incluso las compañías mismas saben que hay que evolucionar. El que no evoluciona y no se adapta al mercado y a los requerimientos actuales de lo que está haciendo la gente, de cómo se está comunicando la gente, se queda atrás. Sí. Y tiendes a desaparecer. Sí. Y no nos podemos quedar ahí. Entonces, cuando a mí me cuentan de la edición digital, mira, esta es una oportunidad, vamos a salir localmente al aire, porque ya existía la edición digital nacional de Noticiero Univisión, a mí me pareció tan espectacular que Houston, esta gran ciudad, tuviera ese producto. Y mira, llevamos 6 años de corrido, vamos para 7 y nos ha ido de maravilla. Claro. Es que ha sido una experiencia espectacular en todos los aspectos, porque tú no me dejarás mentir. Tú sales de tu casa, es muy difícil que estés al mediodía, media hora sentado en tu sofá viendo noticias, pero ¿cómo te informas hoy en día? Sí. Por aquí. Entonces ahí estamos para la gente que trabaja, que está en la oficina, incluso que si estás en la autopista manejando, nos ponen, nos escuchas, no nos vean por favor, no se estrellen. Exacto. Pero nos escuchan así como uno escucha a Beto en la radio en sus buenas épocas, por ejemplo, ¿por qué no? Esa es la manera como hoy en día nos informamos. Entonces el proyecto ha sido todo un éxito, gracias a Dios, ahí estamos. Y me ayudó mucho a entender el mercado, a crecer profesionalmente y a ser muy multifacética, ¿no? Claro. Porque la edición digital es un noticiero de mediodía, pero que también además iba por redes sociales, no solamente por la televisión. Sí. Entonces requería un grado menos de informalidad,
sin cruzar esa línea tan finita de perder la seriedad, especialmente en algunas noticias que sí lo requieren. Claro, un grado menos de formalidad, ¿verdad? Claro, total. Entonces nos encantaba porque Osvaldo y yo podemos ser un poquito más nosotros, sí, y no ese papel a veces tan serio y rígido en la que tenemos que tener, obviamente, para ciertos otros espacios informativos. Y estarás de acuerdo que tienes a una pareja que es completamente parte de redes sociales. O sea, es que Osvaldo Corral, quien no lo conozca, yo lo invito a que lo busquen, le hagan Google. Es todo un personaje. Hoy en día, te hago una pregunta. ¿Se han vuelto virales? ¿Les han creado algún GIF, algún meme? ¿Han hecho algo con ustedes de tanto contenido? Sí. Bueno, yo me he dado cuenta de uno, pero a lo mejor existen mil más y yo ni cuenta. ¿Y de qué se trató? ¿Y fue a ti o a Osvaldo? A ver, estaba cubriendo los Astros de Houston. Por ahí te lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Por favor. Mari, nuestra editora, es la que lo tiene. Que cada que lo vemos nos toteamos de la risa. Sí. Estábamos en el estadio, en el Minute Maid Park. Estaba entrevistando a una familia mexicana, una familia muy bella. El señor tenía un sombrero, sí. Cállate la boca, ese meme es de ustedes. Ese meme es, yo estoy en el meme. ¡Oh, my God! Lo tienes por ahí, me imagino. No, es que ese meme literal fue mundial. Viralizó. Claro, total, pero la reportera que está ahí es Laurita Sierra. Platícame, ¿cómo fue que todo eso se llevó? Que llévame a eso. No sé, porque el meme decía algo así como que cuando dices que eres astro, pero eres... ¿Cómo era? Es que se me olvidó, pero seguro lo has visto. Es que imagínate. Pero pero no sabes ni qué, y la otra palabra no la puedo decir. Tú la dices mucho. Ahorita. Empieza con la P y termina en O, ¿no? Cuando eres astro, pero no sabes ni qué. Pedo. Esa palabra. De hecho, la acabo de decir Ari. Exacto. Y entonces yo tenía la jersey de los Astros, la gorra de los Astros, por supuesto el micrófono de reportera, y el señor y la familia que yo estaba entrevistando, una familia de México muy linda, muy fanática, además de los Astros, pero el señor tenía su buen sombrero, así tipo duranguense, creo que le llaman. Sí, tipo duranguense, sí. Que es bien cerrado. Tipo de Taco Bell, sí. El meme dice esto, ¿no? Wow. Cuando eres astro, pero no sabes ni qué. Ni qué pedo, exactamente, sí. No la dije yo. Oye, no, pero qué divertido, porque yo creo que de eso se trata. Al final del día, esa formalidad que lo tiene mucho todavía la televisión, y que de hecho, yo, no te creas, cuando empecé todo este proyecto, sí le dije a mi hijo, porque mi hijo me empezó a enseñar, a desaprender cómo en cámara hacías o tenías que ser de una manera. Y cosas, sí. Y la costumbre a dejar a no permitir esas lagunillas en redes, es así. Y no pasa nada, ¿ves? Totalmente. Y la gente aprecia y admira precisamente la naturalidad, como que se acercan más a ti, como que te sienten más suyos, ¿no? Sí. Porque precisamente eso pasa con la televisión, que uno siente que todos los días a los actores que ves en las novelas o a los presentadores que ves dándote noticias, ya lo sientes como parte de la familia, ¿no? Sí. Tu familia, normalmente, a ver la tele y hacen como parte de alguna manera de tu vida. Pero yo creo que formamos una relación un poquito más estrecha cuando nos vemos un poquito más naturales. Como que la gente se identifica más con nosotros. Sí, o sea, que se salgan un poquito de esa caja, de ese cuadro nada más, porque a veces sí o sea, te vuelves muy cuadrado al punto en donde dices tú, ok, entonces no puedes llegar a dejar de ser ese personaje para ser realmente quien eres. Correcto. Y yo recuerdo tanto, yo le dije a Osvaldo, tú me conoces porque yo no limito nada al aire. Sí. Y en una ocasión fue, de hecho, algo muy triste cuando fue el huracán, la tormenta tropical Harvey, y que falleció una familia dentro de una van que... Claro, me acuerdo, los niños, con los nietos y los abuelitos. Y empezó a traducir la conferencia Osvaldo Corral, porque para mí, creo que el mejor traductor que hay en el país. He escuchado a los del box, a los de la UFC, a los de otros noticieros que yo digo, oye, pero sí saben que no está diciendo eso la persona en inglés cuando lo traduce. Y puede ser un error y es muy difícil un trabajo, pero lo hace tan increíble. Y tan natural, tan espontáneo. Y a la vez que sigue escuchando, no deja de traducir. Es bárbaro. Es brutal, ¿no? Sí, brutal. Capacidad. Pero el detalle es a lo que voy, de que cuando Osvaldo empezó a traducir eso, yo lo estaba escuchando en radio, yo estaba llorando. No, es que era... Fue una noticia tan fuerte y
¿Cómo le hacen ustedes para poder decir todo eso? ¿Tú crees que sí tienes que entrar en un personaje en el cual dices, tengo que mantenerme? Yo le dije a Osvaldo, güey, ¿cómo le hiciste? Beto, el mundo ha cambiado tanto. Mira, desde que estudié periodismo yo en mi natal Medellín, Colombia, hasta el punto de hoy, 2024, donde ya no hay necesidad de ser tan impostado, ni tan perfecto, ni tan... Porque el mundo se ha mostrado como es, ¿no? Sí. La gente hoy en día se valora más por lo que es y no por la persona que pretende mostrar. Humanizarte más, ¿no? Exacto. Entonces... en aquel punto, cuando yo estudiaba, nos decían, y se entrevistan un famoso o una persona reconocida, no se tomen fotos, eso no es profesional, por ponerte un ejemplo. Claro, imagínate. Y el periodista no llora, el periodista no le pagan por llorar por cada noticia triste que da, simplemente por comunicarla y darla a conocer al público. Claro. Pero es que es imposible. Entonces, hoy en día ha cambiado tanto la cosa que, mira, por ponerte un ejemplo, cuando el huracán Harvey, hubo un momento donde nuestra Daisy Ríos, otra compañera reportera de Univisión 45, estaba reportando una noticia tan fuerte y tan lamentable. Me parece que desde el centro de convenciones George R. Brown, donde estaba llegando toda la gente damnificada, que ya tenía el agua hasta aquí en su casa, que no tenía más que hacer y que la tuvieron que rescatar y llevarla para allá. ¿Cómo no te humanizas frente a una situación tan horrible como la que estaba viviendo Houston? Y lo terrible que estaba además pasando tanta gente perdiendo su hogar, perdiéndolo todo, sin saber qué va a hacer, desesperados. Entonces Daisy reportándose, le salían constantemente las lágrimas. No pasa nada. Claro. Yo creo que hasta el público lo valora más, porque esa tristeza y agonía que sentía el televidente viendo la noticia es la misma que siente la compañera reportera. Sí. Incluso nosotros en estudio. Y son muchas las veces que a mí se me han salido las lágrimas, no sé, dando noticias que tienen que ver, por ejemplo, con el fallecimiento de un menor, con el abuso a un niño, este tipo de cosas que, y más como mamá, me impactan y me tocan tanto. Pues no pasa nada, yo creo, demostrar que también nos duele, que somos seres humanos. Sí, sí. Y tan humanos como el que nos está viendo desde casa. Bastante. ¿Y cómo han ido editorializando ese contenido al punto en donde ustedes anteriormente se le conocía a que había medios sensacionalistas, había medios que eran más imparciales y medios que eran más conservadores? ¿Cómo ustedes pueden llegar a tener una línea más balanceada y hasta dónde el presentador puede llegar a decir esto quiero que pase y esto no lo voy a pasar? O sea, no va conmigo. Lo que pasa es que tiene que ver mucho con que por fortuna trabajamos con una compañía que sabe hacer muy bien las cosas, que tiene mucha ética profesional, ¿no? Y en esa línea editorial, y que sabemos cómo manejar las noticias. Por ejemplo, a través de las imágenes nunca mostramos sangre, personas muertas ahí tiradas. Sí, imágenes gráficas. Exacto, nada de eso tan gráfico. De hecho, las caritas de los niños se suelen cubrir todo el tiempo, tampoco se identifican. ¿Y eso es un tema legal? Víctima. ¿Es un tema legal? Claro, por supuesto. Y entonces hacemos todo por la vía legal y todo como tiene que ser. Entonces eso te permite de alguna manera contar la historia. No se omiten detalles, normalmente no se debe, porque el público tiene que conocer la verdad y nosotros tenemos que tener la capacidad de transmitir la noticia, quizás sí cuidando un poco el lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo se lo cuentas? Lo que yo hago, Beto, es que en mi caso yo pienso mucho, bueno, y si me está viendo la familia de esa niña, de ese niño, ¿cómo les voy a contar la noticia, no? Y eso me sensibiliza mucho más y la escribo sin perder detalles, pero muy suave, ¿no? Muy sutil. Es difícil, ¿no? Manejar información fuerte, pesada, y más cuando tiene de pronto detrás detalles muy sangrientos, por decirlo así, ¿no? O de mucho crimen. Claro. Pero hay que contarla. Sin embargo, yo siempre me pongo en el papel de esa mamá o de ese papá, escuchando la noticia, y esa sensibilidad que logro obtener en ese momento es la que me sirve para escribirla de pronto un poquito más suavecita, ¿no? Y no tan que suene tan fuerte. ¿Has tenido que rechazar alguna? ¿En alguna sí has dicho nunca ha sido? Okay. Por fortuna no es necesario, se hace muy bien el trabajo ahí en el departamento de noticias, entonces no llegamos a tener esa necesidad de decir, no, yo esto no lo quiero comentar al aire. ¿Y qué tanto ha sido, por ejemplo, la combinación de lo digital con la participación de la gente y el noticiero? Porque sabemos, por el tema de las redes sociales, de que la gente en redes sociales es muy dura. Mucho. ¿Cómo es con ustedes? Sí. ¿Cómo es con ustedes? No, pero a mí me encanta. Es dura, pero lo que no conocen, quien está escuchando esto es a Osvaldo Corral, que es más duro. No, Osvaldo es una risa. Y es todo un personaje que eventualmente estará también por acá, por supuesto. No. Pero ¿cómo es esa
combinación y mezcla de mundos y universos de lo digital a lo convencional. Mira, hay varias cosas. Por ejemplo, hace un ratico que tocábamos, el tema de los memes. A mí me encantan y yo me mato de la risa. No creas que me molesto, que me ofenden, para nada. Yo me río de la vida, me río de las tonterías que a veces uno comete o le pasa. Pues soy humana, también me equivoco, también no sé, como decimos muy coloquialmente, también meto la pata a veces y ni modo, pues es que así es que uno aprende en la vida. Pero sí, a veces la gente es graciosa, ¿no? Te ponen comentarios de que, o te lo dicen en la calle. A mí me ha pasado que, por ejemplo, me encuentro a una familia en el supermercado y de pronto el señor o la señora me dicen, pero usted es más bonita en persona. Y yo, me veo muy fea en la tele. Me mato de la risa, o sea, no creas que para nada me ofendo, de hecho me muero de la risa, le doy un abrazo, ay, gracias por el cumplido, me lo voy a tomar como un cumplido. Claro, claro. Me ha pasado también que me dicen, pero eres muy flaquita, es que en la tele te ves bien rellenita, cosas de ese tipo. Ay, no pasa nada. Yo no me tomo nada personal, ¿ves? Yo creo que uno tiene que ser así en la vida, porque si no, vivirías amargado. Claro. Y más cuando lamentablemente, como en nuestro caso, tenemos una vida muy expuesta, queramos o no. Mucha gente te sigue porque sí, reconoce tu valor como profesional o tu trabajo, lo que sea, pero otros te siguen porque de pronto quieren verte caer, ¿no? O ponerte un puntapié y a ver en qué momento y te hacen bullying y tarará. No pasa nada, uno no se tiene que tomar nada personal en la vida. No es juego, o sea, realmente estando en los medios, ya sea digitales o convencionales, estás por aquel que te sigue y que realmente, genuinamente te quiere ver triunfar. Exacto, y el que te quiere ver caer, no, literalmente. O sea, es increíble cómo los medios conservadores son sintonizados muchos por los liberales y viceversa. Totalmente. Y es algo que tú dices, ay, caramba, qué masoquista es el ser humano en realidad. O sea, lo opuesto realmente a algo que no te gusta, pues es simplemente no pararle bola. Sí. O sea, ignorarlo completamente. Y mira, uno aprende eso también con los años. Porque si te soy honesta, de pronto 10, 15 años atrás me afectaba un mundo. Un mal comentario, seguro. No sé, alguna cosa que dijeran del trabajo de uno, seguro. O de cómo uno se vistió X día, etcétera. Ahorita ya no, eso también viene con la madurez del ser humano, la misma madurez profesional que uno va adquiriendo en el transcurso de los años trabajando y no pasa nada. Siempre y cuando no toquen límites, ¿no? Ya cuando de pronto se meten, por ejemplo, con tu familia, tú sabes que hay cosas que sí son un poquito intocables en la vida, ¿no? Sí. Pero conmigo, a veces también me río, ¿no? Del chiste o de la cosa. Una vez me acuerdo que usé X vestido, yo ni siquiera me acuerdo qué vestido era. Y cuando eso, Mitch Galván todavía estaba trabajando aquí en Houston. Estoy hablando de 7, 8 años Michelle Galván, la presentadora de Primer Impacto. Y nos hicieron un meme diciendo, míralas, como son de presumidas y van al 2x1, porque teníamos el mismo vestido. ¿Cómo crees? ¿Es en serio? Sí. No sé si Mitch logró ver el meme, pero yo por ahí lo he de tener guardado. ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Y qué me pasó? Me morí de la risa y dije, bueno, pues sí, quizás íbamos al 2x1, no sé. Y yo lo compré después de ella porque me gustó y ya no pasa nada. Digo, al final... En broma, ¿no? Sí, obviamente por supuesto. No es cierto lo que estoy diciendo, pero me lo quise tomar así. A mucha gente le mostré, mira el meme que me hicieron, ¡ay, qué risa! Que al final del día, te quieran o te odien, en el algoritmo digital, eso se le llama el engagement. Claro. Que también lo quieres. Y ayuda. Total. Porque tú creas como que esa pequeña discusión y tema que muchos dicen, no, pero es que pues la noticia es esta o el contenido es este. Pues sí, pero si otra cosa lo trajo, pues al final del día lo que quiere el medio de comunicación es la atención. Claro. Ya eventualmente la canalizará de la manera que pues convenga más. Exacto. Pero sí nos pasa, Beto, nos pasa de todo. Me imagino que a ti también, compañero, imagínate. Sí, no, o sea, en el tema, por ejemplo, de la discusión, yo ya he tenido que aligerarme un poco más por precisamente la generación nueva, que mi hijo, que le ha ido muy bien en sus redes digitales, me ha hecho aprender o desaprender cosas que yo tenía anteriormente. Cuando yo me enganchaba con alguien en redes, sentía yo que era lo correcto, hasta que me dijo el ignóralo. Total. Los que te quieren te van a salir a defender. Claro. Los que no te quieren te van a echar. Y van a provocar esa discusión. Tú lo que menos quieres es ensuciarte en esa pelea. Sí, no, total. Y me dice, lo haces súper bien. Oye, qué lindo que tu hijo le esté enseñando al papá. ¿Cómo es ves? Un genio, no, la verdad. Este mundo hoy en día está como volteado al revés. Mira, yo no creo... En muchas cosas, sí, pero eso es chévere, a mí me encanta. Yo creo que el tema es que los hijos al final del día siempre van a ser los mejores maestros de uno porque te van a ir enseñando y basta, y es cuestión de uno que observe
realmente la lección que te está dando. Porque yo mucho he aprendido de mi hijo cuando lo critiqué tanto el que dejara su escuela a un año, Laurita, a un año de que se graduara. Él ahorita en mayo estaría terminando su escuela de negocios y finanzas, en el cual yo dije, pa, o sea, es lo tuyo. Y él decidió que no. Y que eventualmente la va a terminar. ¿Cómo yo le peleo eso si ya es independiente? Ya no vive conmigo, ya él paga sus cosas, ya él es responsable. Es un súper buen niño. Tú ya cumpliste y ya lo educaste, ¿no? Sí. Y uno con los hijos tiene que hacer eso, educarlos, darles Quererlos, el amor del mundo, brindarles las herramientas, pero finalmente se tienen que aprender a defender solitos en la vida. Así como a uno eventualmente le tocó. Y adversidad, el ofrecerles también adversidad es un regalo. Que como no es fácil hacer eso porque a uno le duele. Sí, ¿no? duele mucho, pero tienen que aprender porque si no, no vas a estar toda la vida ahí, naturalmente, no vas a estar toda la vida ahí. Y por eso mismo voy ahí de cómo es que yo lo tomé. Él me dio la lección de que si no hubiera sido por él, muchos errores, ahora que me pasó esta, pues a mí, etapa en la que tuve que independizarme, no lo hubiera hecho sin él. No, claro. Él me dijo, pa, tienes que hacer esto. Él me ayudó a saber cómo manejar las redes. Él es muy inteligente en el tema de tecnología, de eficientizar cómo correos, cómo mensajes y cómo contenido tiene que ser más. Imagínate, hasta ya empecé a utilizar ese término, clickable. O sea, que sea clicable o sea, de darle clic, darle clic o ignorar. Y me dice, pa, tienes que hacer tu contenido más clickable. ¿Y en cuánto? En 4 segundos. Eso me lo decían mis programadores. Ahora me lo dice mi hijo y yo digo, wow, es una gran lección, es una gran lección. Ay, pero espectacular, mi bebé. Increíble, increíble. Pero aquí eres tú. Y yo quiero saber un poquito cómo tú has ido adaptándote y cómo fue que entraste a los medios de comunicación, porque hoy en día ya podrías independizarte y ser freelancer en redes sociales, pero entrar a un medio de comunicación es algo no difícil, sino lo que le sigue. ¿Cómo fue tu llegada a los medios? Casi imposible, la verdad. Que es muy difícil. Yo soy súper aventurera. Y esto lo quiero dejar clarísimo porque a lo mejor mucha gente no conoce mi historia, pero soy súper aventurera, me aviento, no me da pena. Y esa personalidad tan extrovertida que tengo, pues me ha ayudado mucho incluso en mi vida profesional y alcanzar logros profesionales que pues si no, honestamente hubiera sido muy difícil. Yo estudié periodismo y comunicación social en Colombia. Me casé, me vine para acá y realmente no tuve mucho la oportunidad de trabajar en mi país, de tomar experiencia, ¿no? De agarrar un poquito de como se le dice muy coloquialmente, garra para tener herramientas ya de experiencia para trabajar aquí. Entonces yo llego, empiezo a hacer 1000 cosas. El primer trabajo que tengo es en un laboratorio de ingeniería electrónica, imagínate, nada más lejos del mundo de las comunicaciones. Trabajé muchos años en esta compañía, pero me sentía muy frustrada, porque tú sabes, no era lo mío, no era lo que yo quería, ni en lo que me había preparado académicamente. Entonces siempre estaba con la espinita de ¿cómo hago? ¿Cómo surjo? ¿Por dónde empiezo? Es muy difícil, Beto. De repente empecé a hacer comerciales de estos infomerciales que le llaman. Sí. Empecé por ahí. Obviamente esto no te servía como experiencia, especialmente para lo que yo quería en mi vida, que eran noticias y que es lo que me gusta. Sin embargo, de repente viendo Univisión, un día pasan el comercial de Nuestra Belleza Latina y yo, ¿cómo? Yo me voy a meter ahí. Y mi esposo me mira, ¿tú? ¿De verdad? ¿De reina? Y no, Laura, tú has sido modelo, pero reina como que no te veo por ello. No, es que esto también es un concurso de talento, no lo vean solamente por el lado del reinado, la niña bonita, porque nada más lejos de la realidad. Yo no soy ni tan alta ni tan perfecta, pero yo sabía que tenía mucha madera para dar ahí, o por lo menos así lo sentía. Sí, claro. Fui, di lo mejor de mí, llegué casi hasta la mansión de la belleza. Bueno, de hecho mi roommate fue Ana Patricia, sí, la que ganó ese claro año. Que sí. Y me di mucho a conocer entre los productores. A todos les decía, mira, yo quiero ser reportera de noticias, a mí me fascina la noticia, tarará. Si algo resulta, si me sacan del programa por X o Y, pero algo resulta, avíseme, por favor. Y yo creo que en muchos dejé ese clip aquí. Claro. De repente me vengo para Houston y al mes me escribe una productora de Nuestra Belleza Latina y me dice, Laura, Despierta América está buscando una reportera en Houston, Texas. ¿Te interesa solicitar la plaza? Claro, es freelance, tarará, pero de todas maneras es una muy buena experiencia y es a nivel nacional. ¿Te interesa? Por supuesto. Beto, para hacerte el cuento corto, yo fui a Miami personalmente a Univisión a entregar mi demo, mi hoja de vida o currículum, como le llamen, y no me dejaron entrar. Porque claro, yo fui sin cita, yo fui de aventada porque ella me dijo, la productora es fulana de tal y ella es la que está interesada en ver tu material, mándaselo por correo.
Yo se lo mandé por correo, le escribí 1000 veces, la única vez que me respondió, porque yo sé que es gente muy ocupada, Sí. me dijo, yo no he recibido nada, déjame verlo con seguridad. Y ese mismo fin de semana le dije a mi esposo, nos vamos para Miami, yo lo voy a llevar personalmente. ¿Estás loca? No te van a dejar entrar. No me importa, vamos, yo trato. Por supuesto que no me dejaron entrar. El fin de semana entero, que por fortuna tengo familia en Miami, le escribí a la productora, hola, mira, estoy en Miami, estoy de viaje, estoy de paseo, te dejé en portería mi paquete con mi demo, hoja de vida, en fin, fotografía, y no me respondió. Ya el lunes me responde, pero ya el lunes yo me regresaba para Houston y me dice, sí, ya tengo el paquete en la mano, muchas gracias entonces por haberlo dejado por acá. Para hacerte el cuento corto, me regresé para Houston un poquito triste, apagada, porque tú sabes que el contacto personal es muy importante y era lo que yo buscaba. Claro. Yo no me imagino la cantidad de demo reels que le llegan a ella. Yo quería tener la oportunidad de hablar personalmente con ella, que me viera, que me hiciera una prueba, lo que fuese. No se dio, pero mira, lo que Dios tiene para uno. Como al mes y medio, imagínate todo el tiempo que pasó, me llama y me dice, ¿sabes qué? Vi tu material, me gustó mucho, hazme una nota de fin de semana. ¿Qué pasa este fin de semana en Houston? ¿Qué hay para hacer? Las familias en dónde se pueden ir a entretener, tarará. Si te queda buena, el trabajo es tuyo. Me quedó buena la nota. ¿En serio? Trabajé con ellos como año y medio como reportera de entretenimiento desde la ciudad de Houston para Despierta América, todo freelance. Entonces, también era una responsabilidad, ¿no? Es chévere porque manejas tu tiempo, pero la responsabilidad era desde conseguir la historia, ir a reportarla, escribirla, exacto. Y con una compañía productora de televisión muy buena que me conseguí amigos aquí en Houston, ellos me editaban y enviaban entonces ya lo que llamamos el package o reportaje a Miami. Pero así, una locura, Beto. Y uno se tiene que aventar en la vida. La intención mía no era ganar a nuestra belleza latina. Yo sabía que de pronto por ahí no iba la cosa y no era, pero yo quería la oportunidad, quería buscar la oportunidad, quería hacerme ver, que me conocieran, Claro. ¿no? Causar un poquito de curiosidad de pronto los productores que habían ahí, decir, esta niña Trae tiene algo. Sí, ¿no? trae Tiene algo. maderita, hay que ayudarla. Y bendito sea Dios, así fue. Pero llegar de cualquier manera y quedarte es otra cosa. Ah, no, sí, porque tú llegas, pero mantenerte, No, eso es lo más complicado. Dificilísimo. Pero es ahí, Beto, donde uno tiene que tener toda la capacidad de poner en práctica lo que mamá te enseñó, todo lo que aprendiste en casa, Sí. la disciplina, levantarse temprano, trabajar duro. Eso que a veces las mamás nos echaban tanta cantaleta y, ay, qué pereza mi mamá tan cantaletosa. Es que por ahí va la cosa, Sí. es así. Si quieres brillar profesionalmente, porque si no detrás de ti hay mucha gente que sí está Claro. queriendo hacerlo, Sí, ¿no? sí, sí, Levantarse sí. temprano, trabajar en el horario que sea, fines de semana no importa, los holidays o festivos, como decimos en español, tampoco importa. Entonces hay que ponerle mucha pasión y aprovechar las oportunidades. Sí, Y porque... fíjate que yo entré después de Despierta América. Ah, no, de hecho la historia es así, cubriendo, me parece que La Banda, ¿te acuerdas de este reality show? Sí, La Banda. por supuesto. Ok, cubriendo esto y las audiciones para Despierta América, me encuentro con un par de señoras muy lindas, gran presencia y muy profesionales ahí, me empiezan a conversar, a poner plática. Y de repente una de ellas me dice, tú eres la niña de Despierta América de Houston, ¿verdad? Y yo, sí, claro que sí, soy yo. Me dice, ay, a mí me gusta mucho tu trabajo, mira, esta es mi tarjeta, llámame. Miro yo la tarjeta y decía, Marta Catán, directora de... Imagínate lo que uno Marta Catán. siente. Sí, claro. Que te diga una persona de este gran nivel, yo te he visto, me gusta mucho tu trabajo. No, yo no dormí todo el fin de semana, Beto, de la felicidad que me dio de simplemente esa pequeña frase que esta gran persona me dijo. Y de ahí, bueno, se abrió todo un mundo de posibilidades, obviamente. Te llenas de ansiedad, de saber, No, oh my tremendo. God, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere Claro, decir? entonces ya, mira, yo la contacté, me dijo, yo no tengo plazas ahorita disponibles, pero qué bueno conocerte. Si quieres empezar freelance, a veces tengo reporteros que no me van el fin de semana, puedes Sí. empezar haciendo noticias el fin de semana como reportera. Yo, perfecto, no, es lo que haya, no pasa Sí, nada. sí. Y así empecé yo. Hasta que ya se abrió una plaza formalmente aquí en Houston. Mi jefa Marta me dice, si quieres solicitarla, tenemos la posición abierta, llena la solicitud o aplica, pues también Sí, como sí, le sí, sí, llaman. Apliqué y me la dieron, pero sí, todo ha sido así, ha sido una luchita Sí, constante. sí. Es Porque que- la gente a veces cree que a uno todo se le ha dado muy fácil, pero no. Han sido No. años de lucha. Y es muy complicado porque, por ejemplo, pueden llegar a decir, cuando en el caso, por ejemplo, de los noticieros, de que buscan una cierta presencia en los presentadores, ya sea hombre o mujer, hay
150,000 guapos, hay 150,000 guapas, hay 150,000 con talento, hay 150,000 mujeres con talento. Es bien difícil, o sea, no es fácil tampoco diferenciarte dentro. Sobresalir en un grupo tan sobre amplio todos, de exacto. profesionales. Y al final del día, sí creo que hay ese diferenciador que en muchos de los casos es el que te va a marcar con esa persona que Marta Catán que te vio, por ejemplo, que Marta Catán es la directora de noticias y llegó a ser la vicepresidenta regional, si no me equivoco, después de las reestructuraciones, no sé cómo ha quedado todo eso, pero Marta Catán es una personalidad de noticias a nivel de Texas que tiene pues mucho acceso. De mucho peso en las noticias, totalmente, y gran conocedora del tema y con una experiencia bárbara. Entonces, imagínate lo que fue para mí que me dijera semejante. Claro, y que todos esos currículums y reels que llegan a ver y contenido del trabajo que han hecho, aquí viene lo que quería mencionar. El diferenciador en muchos de los casos es el ángel. Y el ángel no se aprende, el ángel no se hereda, el ángel nada más ni se estudia. Naces, no hay manera. O no naces con él. ángel. Claro. Exacto. Sí, total. Pero es lo que yo te digo, Beto. Yo he sido una niña súper luchadora, bien perseverante. Me han dicho que no 50,000 veces. O sea, no se crean que de una me dicen que sí. Ay, qué facilito. De hecho, creo que más veces te han dicho que no, que sí. Muchísimas. Es más, yo toqué por muchos años, como por 8 años, muchísimas puertas en los medios de comunicación que pues nunca se abrieron. ¿Recuerdas cuando nos conocimos tú y yo? Claro, que fue en el evento de TV Azteca que se iba a lanzar el Ya Levántate con Beto TV. Mañana, imagínate. Que nos conocimos tú ibas, tenías poco de haber empezado a trabajar, creo, en los medios de Houston. Sí. No sé si ya había pasado lo de Nuestra Belleza Latina, porque fue por ahí del 2009, 2010. O 2010, 2011. 2010 estuve en Nuestra Belleza. 2010, 2011. Y tú estabas buscando, obviamente, entrar a cualquier lugar. Claro. Pero lo que yo veía es cómo Jefferson, tu esposo, te empezó a apoyar un montón. Él iba contigo a todos lados. Divino, ¿no? Es que sin mi esposo, mira, uno siempre tiene ángeles en su camino y uno de mis ángeles ha sido mi señor esposo. Porque también si no tienes ese apoyo en tu pareja, por ejemplo, si en el caso de él hubiese sido un hombre súper celoso, controlador, pues ¿cómo logro yo también surgir como profesional? Es imposible. Sí. Entonces, él me ha apoyado muchísimo y uno... Beto tiene que ser agradecido, porque yo siempre le digo a la gente que de pronto está ya en un nivel profesional muy alto y ya se ve muy presumida y uno nunca logra nada solo. Eso no significa que se va a desmeritar toda la parte de arduo trabajo que has tenido, pero siempre todos en la vida hemos tenido ángeles en el camino. Llámese cónyuge, llámese, no sé, tu mismo jefe, la persona que te dio ese sí, esa primera oportunidad, porque sin esos sí, pues tampoco hubieses logrado nada, ¿no? Y en mi caso... Yo he tenido, gracias a Dios, muchos ángeles. Uno de ellos, mi esposo, que es divino, me apoya full en todo lo que yo quiero. Eso sí, él no quiere figurar, no le gustan las redes, ni las fotos, ni los videos. Él es muy... ¿Puedo saber el por qué? Es que Jeff me llama demasiado la atención. Tiene demasiado ángel, tiene demasiada energía. Tiene una personalidad espectacular, parece que pero no para esto que hacemos tú y yo. Te lo juro que parece, al principio yo dije, ok, debe tener una plataforma grandísima. No, nada que ver. Ni siquiera redes sociales. Tiene Instagram, tiene Facebook y ya, y ahí se quedó. Él llegó hasta Facebook, that's it. Le he dicho en MySpace. En MySpace, no. Yo le he dicho mil veces, ábrete un Instagram. Tiene Facebook, demasiada gracia. Dice, no, Lau, no me gusta, qué pereza. Lo que pasa es que mi esposo trabaja, el área de él es de business, trabaja para una compañía de gas y petróleo. Colombiano también. Colombiano de Medellín también, claro. Entonces él está en su mundo, ¿no? Y es un mundo completamente ajeno y diferente a lo que tú y yo nos dedicamos. Entonces no le interesa mucho y se lo respeto total. Claro. Él, por ejemplo, me llevaba a mí a todas las producciones, las grabaciones, siempre estaba ahí behind the scenes, le encantaba ver el movimiento, la cosa, pero nunca figurar, no le gusta. Y yo se lo respeto, así como él también me respeta y le fascina verme en acción, pero no quiere tener nada que ver con esa parte de la acción. De su parte es muy sorprendente cómo es que te da el apoyo porque él le gusta que brilles. Que te voy a decir algo, en este mundo en el que vivimos es muy difícil ver que alguien genuinamente quiere que brilles y que
todo mundo te voltea a ver. Sí, es verdad. Y por lo mismo de la seguridad, por lo mismo de los celos, por lo mismo de, oye, espérame, pero yo soy, o sea, el hombre en un mundo en el cual está cambiando afortunadamente, pero lo veo en él y yo digo, le aplaudo. Sí, ¡Wow! pero es un hombre seguro de sí mismo. No, por supuesto, o sea, creo que lo que estoy describiendo... sabe lo que tiene, exacto, y eso hace parte, yo creo que de la seguridad de la persona. Yo he conocido muchos de los casos que tú mencionas y hay hombres que son súper inseguros y que no quieren tener una mujer valiosa profesionalmente, guapa, o poderosa o exitosa a su lado porque se sienten popular menos. inclusive. Exacto, no, pero él no tiene problema con eso, no, en lo absoluto. Claro, oye, ¿y cuántas años de elecciones o cuántas elecciones presidenciales has vivido como ya presentadora de noticias? Ya van 2 periodos, este va a ser Dos el tercero. periodos. Este es el tercero. Este es el tercero. Dime las diferencias y si sientes alguna de las diferencias que encuentres, cuáles son y cómo sientes al votante latino. O sea, cómo ha cambiado, siempre se mantiene muy consistente y cómo ha crecido también. Yo no he notado tantas diferencias porque, a ver, este país tiene 2 grandes partidos políticos y son los que dominan. Tristemente, Exacto, tristemente, porque debería de haber más. Demócrata y no hay más y deberían haber más, como por ejemplo en Colombia ya tenemos la oportunidad de votar por muchos partidos Claro. y diferentes candidatos y no te encierran ni te encasillan solamente con un partido y es lo único que no entiendo mucho de la política de este país, ¿verdad? Uno lo asume, aprendes a vivir con ello y ni modo, especialmente ya cuando, gracias a Dios, tengo la fortuna de ser ciudadana americana, naturalizada, de poder votar. Tú sabes, nuestro voto es nuestra voz. Pero es difícil entender, por ejemplo, ahorita en unas primarias, por qué tengo que a fuerzas elegir solamente un partido, porque de pronto hay candidatos del otro que me gustan más que los que tienen para ciertos puestos en este y viceversa, y es difícil entender, pero así funcionan las cosas en este país. Entonces, digamos que en términos de cambios no he notado mucho, o sea, son los mismos 2 partidos los que dominan, hay otros cuantos pocos candidatos por ahí que de pronto son un poco más independientes, pero que tú ves, o sea, los números lo muestran y las votaciones y elecciones pues no logran el éxito que los 2 grandes partidos que han dominado por siempre aquí en Estados Unidos. En cuanto al voto latino, Beto, es muy lamentable decir que, por ejemplo, en primaria somos los que menos votamos, los que menos figuramos, habiendo tanta gente ya latina naturalizada, ciudadana en los Estados Unidos. Pero sí somos muy buenos para quejarnos. Claro. Es que los hospitales, es que las escuelas no hay seguridad, es que el tema de las armas, es que. Y ese es que se tiene que combatir con voto. Y nosotros todo el tiempo lo inculcamos, ¿no? En las noticias, salgan, voten, vienen las primarias. ¿Cómo va a quedar la boleta de noviembre? Como usted vote en las primarias. Ay, ¿por qué en noviembre no está mi candidato? ¿Salió a votar en las primarias por su candidato? ¿Usted, los suyos? No. No tenemos derecho entonces a quejarnos, porque nuevamente nuestra voz es nuestro voto, es así como nos hacemos escuchar. Digo, y lo muestran. Y es muy importante, pero lamentablemente el latino como que no se inmuta mucho en el tema de son elecciones, hay que ir a votar. No se inculca mucho, yo creo que dentro de la casa por cuestión cultural, quiero pensar en, no sé, en Colombia, en México el índice aproximado de votación es entre el 10 y el 15% de una población inmensa de más de 120 millones de habitantes. O sea, te pones a pensar y dices tú, ¿cómo va a ser que entre el 10 y el 15%, posiblemente pueda llegar a ser menos, tenga el control de quién va a ser nuestro líder? Y aquí también te das cuenta, por ejemplo, Texas, las ciudades más importantes, sus líderes son liberales, pero quien nos gobierna es conservador. Correcto. ¿Por qué razón? Porque los que votan son los pueblitos, los ranchitos, las comunidades más conservadoras, más pequeñas y más, podríamos decir, longevas en este tema, son las que lo controlan. Y los mismos de los mismos. Pero ¿por qué si nos vamos haciendo ciudadanos americanos cada año, entran tantos latinos ya, boom? Porque venimos de una cultura que si se lo compartimos a nuestros hijos, decimos, bueno, ok, vamos o no vamos a votar. Pues en promedio, la mayor parte de la gente ni enterada va a estar, fastidiada va a estar, y por eso mismo te decía qué tanto ha cambiado eso, porque yo siento ahorita que muchos temas se han politizado y que, por ejemplo, el simple hecho de decir California, ya estás diciendo liberal. Muchos han creado inclusive hasta la fama, no viene de California, nada, es un mugrero, cuando en realidad dices, espérame,
O sea, ¿por qué tiene que controlar un líder local en esa área? Un partido. Sí, o sea, ¿dónde tú vas a vivir y cómo vas a vivir y a dónde mudarte, a dónde no mudarte? Si alguien va a ser el líder, no, yo me voy a cambiar. ¿Cómo por qué? O sea, por eso es que hay que salir a votar. Claro. Exacto. Y no hay otra manera, Beto. Y mira, yo siempre predico con el ejemplo. Ya voté. Pongo mi foto saliendo del punto de votación con el sticker aquí puesto. Ya voté. Salgan y voten. Háganse escuchar. Es la única manera, mi Beto. Ahorita en noviembre ya la boleta quedó como quedó. Y en noviembre todos tenemos que salir a votar. Sí. Especialmente por presidente, ¿no? Que obviamente es el cargo político más importante que se va a elegir este próximo noviembre. Round 2. Ya tenemos dos opciones. Guste o no guste, así fue. Y no hay más que hacer. Entonces, yo siempre pienso que los latinos nos tenemos que dar la oportunidad. Si vivimos ya en este país y estamos legalizados al punto de ya tener incluso ciudadanía, salir a ejercer ese derecho y deber. Porque yo siempre digo, son ambas, no solamente un derecho. Tengo el derecho de elegir a quien yo quiero que, no sé, trabaje por mi ciudad o por el país o por el pueblo donde yo vivo, etcétera, sino también esa responsabilidad que uno adquiere cuando se convierte en ciudadano de este país. Y fíjate, yo no solamente voto por este país, por mi Colombia hermosa también. Aquí cada que hay elecciones en mi país, yo me informo, leo las propuestas de cada candidato, a ver cómo va la cosa para presidencia, y voy y voto. Uno tiene que votar. Eso es un poder muy importante que uno tiene. Sí, y por ejemplo, ¿has sentido, mediste más o menos el tema de la última elección a esta, el periodo que pasamos tan fuerte de lo de la pandemia? Sí, el termómetro cambió, se mudó de un lado a otro, se movió de un lado a otro por el hecho de cómo se manejó, y lo digo por el tema de la audiencia del noticiero, que puede ser para ti y junto con las redes sociales un termómetro. ¿Cómo sentiste que se movió y cómo viste a el latino, que es el que pues tú escuchas? Fíjate que yo veo mucho balance ahí, porque todo el mundo pensaría y mucha gente tiende a pensar y a mal pensar de que no, todos los latinos votan por X partido o por X candidato y todos van por ahí. No, mentira. Si tú te pones a leer las redes sociales, y yo hago mucho ese trabajo, especialmente porque obviamente uno de los noticieros principales en los que yo trabajo es la edición digital Houston, también el de las 4 de la tarde que yo presento, que es full digital, pero la edición digital Houston además nos permite tener esa participación también en tele y mucha más audiencia por ende. Y sí me importa mucho leer los comentarios de la gente y de nuestros usuarios. Y yo siento que la cosa está bien balanceada. O sea, ya no todo el mundo va por X camino. Hay quienes también van por el otro camino. Y también ven con buenos ojos al otro participante o candidato, como le quieras llamar, y al otro partido, porque de pronto se identifican más con estas ideas. Quizás porque también desde su país vienen con cierta mentalidad y eso entonces los guía más hacia X partido que hacia el otro partido. Pero yo veo que la cosa está bien balanceada. ¿Tú sí crees que está muy pareja? En ese punto, de pronto, sí te digo, sería la única diferencia que yo pudiese notar entre las elecciones de 2 periodos atrás, que fue cuando ganó el presidente Trump, a las actuales, a lo que estamos viviendo en este 2024. Es año político y año de elecciones súper importante. De pronto en aquel entonces el comentario fuerte que hizo un candidato guió a la gran mayoría de latinos por un lado, de pronto sí se notó en ese aspecto un poquito más, pero este año la cosa tiene un balance muy distinto. Más fuerte. Sí. ¿Y qué sientes tú al momento de que, por ejemplo, sigue siendo Estados Unidos un líder a nivel mundial y que pues intenta siempre emparejar el tema de la mujer y que todavía no ves a una mujer como líder, o sea, representando a esos candidatos? Kamala Harris, que por ejemplo pudo haber sido ella esa primera mujer, porque yo hubiera pensado que Hillary Clinton iba a ser, o sea, para mí iba a ser ella. Mucha gente lo Pero pues bueno, o sea, irónicamente se cayó, y quien lo hizo ganar, muchos dicen en el tema político, fue aquella entrevista que le dio Melania Trump a Anderson Cooper en el tema a salir a defender las palabras que se habían filtrado de una conversación viejísima de un sobrino de un expresidente que resultaba ser presentador, que era Bill Bush. Sí. Bueno, total, el caso es de que no se dio,
y ahora tampoco Kamala Harris. ¿Cómo sientes tú que de repente la política sí es muy misógina? Yo de todas maneras no me siento tan mal. Han habido mujeres como Kamala, qué sé yo, Nancy Pelosi, la misma Hillary, muchas otras que han llegado a puestos muy, muy altos ya a nivel gubernamental y que como género me siento bien representada. Me parece súper bien que hayan mujeres en niveles ya tan altos, ¿no? Pero todavía no llegamos a lo más alto de las esferas y yo no pierdo la esperanza. Me parecería espectacular, ¿por qué no? El día de mañana poder salir a votar por una candidata. Claro. ¿Verdad? Y que gane, que demuestre, porque uno demuestra con el trabajo, mi querido Beto, ¿no? De que pasen sus 4 años de periodo y lo haya hecho bien. Es ahí donde yo creo que todas las mujeres nos hubiésemos sentido o nos iríamos a sentir ya muy realizadas de ver, wow, mira lo que hemos logrado las mujeres y además lo hizo espectacular y trabajó y cumplió con sus promesas. Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? Yo no lo veo tan lejos, me parece que las mujeres hemos logrado muchísimo, pero seguimos en una gran lucha por igualdad de género, en muchos aspectos, en el aspecto profesional, laboral, del mismo salario, incluso del trato, de lo que puede o no hacer o trabajar una mujer respecto al hombre. Todavía nos falta un poquito, pero hemos alcanzado grandes cosas, no nos podemos quejar, esa es la gran realidad. Es muy diferente la mujer del 2024 a la mujer de los años 60, 70, 80, lo que le tocó a nuestras abuelas y a nuestras mamás, que ahí no había tantas oportunidades. No, para empezar, no podían ni votar algunas si nos vamos tiempo atrás, o sea, no tener mucho tiempo. La mujer era de la casa en aquella época, ama de casa, sin desmeritar el trabajo de nadie, porque el trabajo para nada es deshonra, pero es una mujer que se tuvo que someter simplemente a eso, que era todo lo que conocía y que era el mundo para ella en ese entonces. Hoy en día las mujeres hemos logrado muchísimo, pero no llegamos todavía a esa cumbre. Sí, no, para nada. Hay que seguir trabajando. Es muy difícil porque de repente te pones a pensar y dices, ¿cómo puede ser que hay algunas casas todavía que en automático porque es mujer tiene que hacer ciertas cosas de la casa o le toquen ciertos roles? Ya está preestablecido. Dices tú, espérame, ¿ahí dónde es de que le estás ofreciendo alguna libertad si ya la estás básicamente sometiendo a que ese es su único o mejor rol? Cuando en realidad yo me he dado cuenta, apoyando por cuestiones de decisión también personal, a mi mujer de que, no, espérame, tú encárgate de esto, porque te está yendo brutal, increíble, déjame yo me encargo total y 100% de la cocina. Tú no te preocupes del mandado, tú no te preocupes de comer, tú no te preocupes, o más bien preocúpate de comer yo de la comida. Exacto. Para poder, tener la misma oportunidad de que logres tus objetivos. Ay, a mí me encanta. Y lo logran. Sí, totalmente. Y ¿sabes qué, Beto? Hoy en día tiene que ser así de balanceada la cosa. Porque ya la mujer no es la mujer de antes, como nuestras abuelas, que eran unas super amas de casa, matronas, ¿no? La dueña y señora de la casa, la que organizaba todo, cocinaba, lavaba, planchaba, atendía a los hijos y al esposo. No, hoy en día a la mujer nos toca muy duro, ¿no? Nos toca estudiar, trabajar, pero también ser mamás, pero no se puede dejar de ser esposa, pero también tenemos que tratar de tener tiempo propio porque es sano, además. No, es una carga muy pesada para la mujer, pero es maravilloso ver cómo hoy en día hay hombres que cambian el pañal del bebé. Y que eso que dan el biberón. Y que eso realmente se ve como logro cuando es la misma responsabilidad. La misma responsabilidad es el papá, exactamente. Pero antes no pasaba. Sí. Mira, yo no recuerdo, y que me perdonen mis tíos que los amo con todo mi corazón, pero yo no recuerdo en mi época de niña ver a ningún tío mío dándole el biberón, por ejemplo, a mis primitos. Pues no. Siempre era mi tía. Sí. ¿No? O la prima. Y todavía tenemos familiares que lo hacen, porque yo conozco varios. Exacto, sí, por ahí de repente muchos. Todavía pasa, pero hoy en día es maravilloso ver por ejemplo, mi esposo Jefferson López con Dante bañándolo, disfrutándoselo, le cambia el pamper, le pone su pijamita, lo peina, lo saca. Es divino, porque es que también es su responsabilidad, también es su hijo, entonces yo ni siquiera lo agradezco, yo lo veo como algo tan normal, así como el hogar lo tenemos que mantener entre ambas partes hoy en día, ¿seguro? Y esto se ve en la mayoría de hogares, ¿no? Donde la mujer también es profesional y trabaja, pues también compartir esas tareas del hogar es lo más sano del mundo. Y no pasa nada. Y no por eso son menos hombres. Sí, no. Eso es importante que lo entiendan, ¿no? Sí. Porque a veces en la cultura de ustedes, mi Beto, no, tú eres un súper papá y un súper esposo, pero estarás de acuerdo conmigo que por ahí conoceremos uno que otro que dice, no, hombre, yo no, para lavar los trastos yo, pues no. Y fíjate ¿Para cambiar el pamper yo? Ah, no, pues no. Y fíjate ¿Por qué no? Mientras, ¿Y tu esposa trabaja y tuvo que estudiar? Sí. Ay, porque ella sí. Mientras se pongan de acuerdo, creo que sería algo
o sea, realmente podríamos decir ya como plural. Claro. Pero si en automático viene ella porque lo vio en su casa y a lo mejor le limitaron, o sea, se sistematizó mucho en el de que a la mujer era, ok, tú aprendiste esto y por automático ya lo haces. Aquí en mi casa, Ari, a los 10, 11 años, lava su ropa. Los niños, igual. Qué divino, me 12, encanta. 10 años empezaron a lavar su ropa. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿cómo su mamá se las va a lavar? No por el hecho de que equivocadamente dije primero el nombre de Ari, pero a mis hijos en general. Y cuando empiezan los niños de que, oye, Ari, haz algo de comer. Cuando ya no viven aquí los mayores. Imagínate. A ver. Aquí todos, papá. Todos parejo. Y aquí Pero es que la los educación tres. empieza desde Totalmente. casa, ¿verdad? Y no el hecho de que tú les digas es lo que lo va a cambiar, sino como dijiste, que lo vean. Al momento de que, no, yo voy a cocinar porque, o yo cocino porque tu mamá está trabajando. Imagínate si esta situación, la que el año pasado me vi envuelto, que fue de que recortan mi posición, me quedo nada más trabajando desde casa. Si Vero no hubiera, con todo ese talento que tiene, logrado las oportunidades que hoy en día está logrando, pues como familia no hubiéramos sobrevivido. Exacto, pero también ella lo ha logrado no Claro. solamente porque es tremenda trabajadora y además tiene pasión por lo que hace, sino también porque tú pues, la apoyaste en su momento. Es un trabajo común. Exacto, entonces es un trabajo en pareja. Y hoy en día hay que verlo así, mi Beto, porque hay hombres que se sienten mal porque de pronto a la que le va mejor es a ella, ella es la que trae más dinero a la casa y el hombre se siente inferior. No, ¿y por qué? ¿Y por qué tenemos que verlo desde ese punto de Sí, vista? no es competencia. Es tan malo el machismo como el feminismo. La mujer también tiene que entender que hay hombres maravillosos, que hay hombres espectaculares, que sin ustedes a veces no lograríamos muchas de las metas profesionales y a nivel personal que hemos alcanzado. Entonces tiene que ser una balancita ahí muy llevadera, ¿no? Muy balanceada, Sí. válgase la redundancia. ¿De dónde más crees que viene el machismo? ¿De las mamás o de los papás? En ocasiones juzgamos mucho que el machismo viene solamente de los hombres cuando las mamás en aquellos entonces de los 70, 60, 80 eran criadas por los hijos eran criados por las mamás. Así que por eso es mi pregunta. O sea, porque yo siento en ocasiones que puede llegar a haber a lo mejor una corresponsabilidad. Sí, mira, ¿Cómo lo ves? me duele decirlo, pero esto es mi experiencia, ¿no? Claro. Cada quien habla desde su Sí, experiencia. sí, como le fue en la vivida. fiesta. Exacto. Desde mi experiencia, lo que yo vi en mi casa de chiquita es que lamentablemente, y lo siento mucho por mi género, pero me parece a mí que viene desde nosotras mismas, desde la mujer, desde la mamá, de cómo criaron a ese niño desde pequeñito y lo que ese niño absorbió en su hogar y entonces se quedó con esa mentalidad de ese momento, ¿no? De cómo lo creó la abuelita en este caso. Claro. Y te lo digo porque, por ejemplo, en mi casa se veían cosas como que en aquella época de pronto eran más normales, pero hoy en día yo no lo permitiría en mi casa. Por supuesto. Por ejemplo, una familia de 5. Ay, pero hay 3 trozos de carne que quedaron más grandes. Esa es para los hombres, porque ellos trabajan más. O sea, de ese nivel se veían cosas, Claro, por ejemplo, sí, en mi sí. familia. Sí. Los platos más grandes para los hombres. ¿Y por qué? ¿A quién le servían primero? A los hombres. Estábamos en una fiesta familiar y mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, y una familiar mía me dice, ¿y usted no le va a servir el plato a Jefferson, ese estilo buffet? Vaya, sírvale. Le dije, ¿y por qué? No tiene problema, él siempre se sirve la porción que él quiera. Pero como usted no atiende a su marido. Entonces, comentarios como esos, Beto, es lo que hoy en día tenemos que tratar de evitar, porque eso va formando a un hombre de que es que me tienen que atender, es que me tienen que servir, es que la porción más grande es para mí. Pues no, porque a las mujeres también hoy en día nos toca estudiar mucho y trabajar muy duro y tiene que haber igualdad de género en ese aspecto. Pero no por eso soy feminista. Tampoco me tiro hacia el otro extremo de la balanza porque también hay hombres maravillosos que son el sustento del hogar, que son el soporte principal de la familia. Entonces no se puede desvalorizar ni el trabajo de las damas ni tampoco el de los caballeros. Pero sí, en mi casa, y yo no sé si a ti te pasó. Si tú me preguntas, yo pienso que eso vino mucho de nuestras abuelitas y la mamá. Pero y no las juzgo. Era Eso sistematizado, lo heredaron. Era lo que se vivía y la educación que tenían en aquella época. Lo heredaron así e igualmente no lo culpo, pero por ejemplo, ¿cómo lo intento como que cambiar y lo hago adrede? A mi papá, a mi suegro y a la gente que conozco que son de ese tipo de costumbres antiguas, cuando vienen a la casa, yo cocino siempre, desayuno, comida y cena. Ajá. Ok, cuando vienen, que se sientan a la mesa, ¿a quién crees que les sirvo primero? A mi suegra y a mi mamá.
primero así que tómala. Y luego, no. ¡Qué divino! Ahorita. ¡Qué caballerazo! No lo hago para resaltar, sino que lo digo, güey, para que veas lo que se siente. O sea, porque realmente, sí. o sea, yo lo que quiero... ¿lo haces? Adrede. Con total conocimiento de causa de lo que estoy diciendo. Estoy pateando el avispero. O sea, lo que quiero es de que vean de que no. O sea, aquí es todos iguales. A Ari siempre le sirvo primero. Qué lindo. Y realmente creo que debe de ir de la mano la caballerosidad con al mismo tiempo la igualdad de oportunidades. A mí me encanta eso que me cuentas, porque me dice mucho de tus hijos. Y pienso que el día que se casen van a ser hombres espectaculares. Ojalá. Con todo muy balanceadito en su casa. O sea, no le van a dejar todo a su mujer, sino que las tareas se reparten entre los Sí. entre los ¿Viste, dos. Me parece súper. ¿Viste la película Poor Things de Emma Stone, la que la hizo ganar el Oscar? Amigo, no. Bueno, la pregunta No que... soy tan peliculera, no sé Bueno, por qué. ¿viste Barbie? Sí. Bueno, aquí te va. El detalle es de que muchos dijeron el tema de la situación de género que hablaba Barbie. Pero cuando te das cuenta de que una real obra de arte de igualdad de género, tienes que ver Poor Things. Es Poor una Things, película me la apunto. brutal que realmente, si quieren hablar de igualdad de género, Ajá. todo lo narran ahí. Y es una película bien bonita, el cual te da la oportunidad de ver que hay gente de toda en este mundo. Ya me la apunté por fin. Buenísima, No, sí, vela, gracias por la buenísima. recomendación. Buenísima. Es el tipo de películas que me gusta. Yo veo muy poco cine, no soy muy de Hollywood. Sí, cine, sí, no, te va a gustar esta. Pero películas que dejen mensajes sí me interesa ver. Fuertísimo, o sea, Exacto. porque dices tú, claro que te enseña cómo una mujer viniendo de un sistema que no le agrada, tiene la oportunidad de, ¿por qué no?, volver a vivir un segundo aire. Claro. Y esto es lo que te lo platica Poor Things, y que te das cuenta la incongruencia del ser humano, que solamente porque es hombre las reglas para él son de una manera, pero cuando vienen con una mujer, no, es que ahí ya no me gustó. Espérate. Exacto. O sea, ¿qué? inclusive manejando tu propia lógica, tú tampoco lo aceptas. O sea, manejando la lógica del hombre que lo pone. Pero no te quiero spoilerear nada, tienes que ver Poor Things. Me la voy a ver, te lo prometo. Oye, que fuiste mami en el periodo de la pandemia. ¿No te dio miedo? ¿No lo repensaron? Ah, no, pero déjame te cuento. Por favor. El plan de tener a Dante era para el año 2000. Porque nosotros hemos sido muy organizados en nuestras vidas, Beto. O sea, llegamos a este país con muchas metas, muchos sueños, pero veíamos que era tan difícil, ¿no? Sí, Para nosotros sí. los latinos, especialmente porque llega sin el idioma y a echarle ganas, pero poco a poquito, paso a pasito. Entonces, hemos como que sido un poquito cuadriculados en el aspecto de ser muy planificadores de cómo queríamos nuestra vida. Y gracias a Dios, eso nos ha ayudado mucho a tener éxito en lo que queríamos lograr. Entonces, queríamos primero terminar de estudiar, graduarnos, conseguir un buen trabajo, posteriormente comprar la primera casita, y así en ese orden lo hemos ido cumpliendo. Y después de estar un poco ya más organizados, haber de pronto viajado un poquito, porque compartimos ese gusto por viajar y conocer culturas, países y demás, dijimos, bueno, ahora sí, no seamos tan descarados, llevamos 10 años casados, vamos ya a buscar el bebé. Empezamos con el objetivo de pensar, bueno, ¿cuándo? En el 2020. Perfecto. Y resulta que nos llega esta tremenda pandemia. De miedo. De miedo, Beto. Y de miedo porque empiezas veías a ver- cómo era la sociedad. Exacto, y empiezas a ver que nos encierran en la casa, todo el tiempo había que usar mascarilla, lamentablemente mucha gente empieza, pero por montones, a perder sus empleos. Y que una mujer embarazada se contagiara, pobre. Imagínate, terrible. Que se vacunara todo lo No que venía. teníamos información, Nada. no teníamos conocimiento alguno, ni los mismos médicos ni científicos, qué estaba pasando con este virus, cómo tratarlo. Entonces, eso lamentablemente nos detuvo un poco en el proceso de, perfecto, este fue el año y vamos a trabajar en ello, ¿no? Hombre, seguimos trabajando en ello, pero ya con, con mucho cuidadito. Sí. Sí, que en el 2020 necesariamente ocurriera, porque nos daba miedo, obviamente, un embarazo en medio de la pandemia. Estaban practicando. Exacto, pero muy cuidadosamente, ¿no? Con mucho cuidadito. Ok, así se hace, ok, listo. Y luego. Pero de repente en el 2021 sigue la pandemia, sigue la cosa, todo el mundo sigue trabajando desde casa, todos encerrados, y dijimos, no, o sea, ya, vamos a darle. O sea, si no es ya, no es nunca, porque, Beto, o sea, yo me casé
estoy pensando en 2023, 11 años atrás, y yo decía, oye, que es que el reloj cronológico no para, y para la mujer se pone un poquito más complicada la cosa, claro. Ya no puedo esperar más, yo quiero tener un hijo, mi esposo también tenía como esas ganas ya de un bebé, dijimos, no, a la mano de Dios. Entonces 2021 quedó en embarazo, mi niño nace en el 2022. Entonces no fue un niño tan de pandemia, pero fue más un poquito post, simplemente esperamos por el tema que te digo, ¿no? 2020 un año muy complejo, muy difícil, de mucha incertidumbre, pero en el 2021 dijimos, no, ya, vamos. Sí, no, porque la verdad es de que te ponías a ver en ese momento cómo a mí me hizo ver a la gente de una manera en la que yo digo, ¿cómo podemos ser así? ¿Cómo por temas nos podemos separar, dividir? ¿Verdad? O sea, hubo familias que se dejaron de hablar por el tema y no lo digo hablando solamente de lo ajeno. Creo que también nos trastornamos un poquito, y lo digo de mi parte, porque yo caí en ese tipo de psicosis de la de que, oh, no, es que esto está mal. Y yo era el que estaba también mal, porque, o sea, estaba muy absolutista. Sí, pero ahora lo vemos desde otro punto de vista. Totalmente. Yo estoy contigo en eso. Totalmente. Yo también era de no nos podemos reunir, no vengan a la casa, todo tiene que ser, déjalo ahí en la casa, tu timbre y déjalo ahí, yo lo recojo cuando pueda. Yo me peleé con mi hermana, con mis hermanos, porque decía, ¿cómo se van a juntar en casa mis papás? Yo no los vi. O sea, pero al mismo tiempo me culpaba, ya con el tiempo, que dije, lo que le hice a Ari. O sea, ¿por qué digo Ari? Porque mis hijos mayores ya habían pasado por secundaria, ya habían pasado por la prepa 1 o 2 años. No, ya había acabado prepa, Bebo el mayor, y Sando estaba saliendo de la prepa. Pero dije, Ari está entrando a la secundaria en la primaria, le tocó graduarse. Imagínate. Por carro. No. Ella pasó los 4, que son 3 años, 4 años de secundaria, pasó 3 la gran mayoría la pasó en la casa, online. Sí. Y yo dije, ¿qué le hice? Sí. ¿Qué le hice? Muy difícil. O sea, muy fuerte. Pero yo realmente no me juzgo ni quiero juzgar a nadie que estuvo en esa posición, Beto, que yo me identifico mucho con lo que estás diciendo, porque era la incertidumbre del momento. Claro. Y era el que cada rato veías gente morir, incluso seres queridos. Nosotros perdimos 3 personas súper cercanas en el primer año de la pandemia por COVID. Sí. Entonces te daba miedo, ¿no? O sea, había que tomar cartas en el asunto y uno pensaba que eso en el momento pues era lo más adecuado. Ya aprendimos a vivir con el virus, ya hoy en día otra vez hay otra olita pequeña de COVID, por ahí mucha gente está contagiada. Ya es parte de nosotros. Y hay que aprender a vivir con eso. Lo que pasa es que en aquella época lo que se evitaba era colapsar el sistema médico porque estaba de miedo, ¿no? La cantidad de gente enferma, los hospitales saturadísimos y los médicos y enfermeras no daban abasto. Claro. Entonces sí había que hacer algo para evitar ese nivel de contagio y esa ola inmensa, enorme, ese pico de casos que tuvimos que los médicos ya no daban más. Claro. Pero hoy en día yo creo que ya, mira, la vacuna quizá ayudó mucho, la prevención, el que de pronto nos infectáramos y entonces ya creamos por lo menos algo de anticuerpos por si nos volvíamos a enfermar con el mismo virus, etcétera. Pero ya hay que aprender a vivir con eso. ¿Qué te enseñó a ti la pandemia? O sea, ¿de qué manera eras y a qué Laurita te convertiste? No, a mí me parece que a todos nos enseñó en el punto de que nos tuvimos que volver muy creativos, por ejemplo, para trabajar, pero que también en algún punto creo, mi Beto, de que la tecnología fue un factor pero imprescindible en que muchos no perdiéramos nuestros trabajos, ¿no? Y reinventarnos, de esa manera y tratar de seguir adelante con esas herramientas que teníamos estando encerrados en la casa. Claro. También me enseñó mucha paciencia porque yo soy una persona súper social. Yo, por ejemplo, nunca fui amante de trabajar en mi casa. No me gustaba. Me tuve que acoplar porque no había de otra, porque no podíamos salir, porque nadie podía ir al edificio a trabajar, etcétera. Pero no me gustaba porque para mí mi casa, Beto, es como mi santuario de descanso, claro, como mi polo a tierra, como que llegué a mi casa y es el momento de desconectarme, es el momento para mi familia, para mi bebé, para mi esposo. Pero el hecho de que yo me levantara todos los días y tuviese que pasar por la sala donde tenía mi pequeño estudio armado era como que no sentía nunca ese descanso mental que siento ahora, que ya en mi trabajo, pero la casa es mi relajo, mi sitio de descanso y de pasarla rico, ¿no? Entonces, yo soy muy social, a mí sí me hacía mucha falta salir, reírme, tomarme un cafecito con una amiga, etcétera, pero me tuve que acoplar, ni modo. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando desde casa? Un año y piquito. ¿Es en serio? Sí, fue un mundo. Y fíjate que lo que es parte de la incongruencia que te menciono, yo era súper duro, o sea, con todo lo que estaba pasando,
¿por qué se juntan? ¿Por qué hacen eso y la madre? Y yo les dije, a mí me regresan, porque si no hay nadie en el edificio, entonces ¿por qué no estamos ocupando al menos uno de los estudios? Y que era el mío. Yo regresé, salimos en marzo, yo fui del grupo 2, que de los 3 creo que hubo. Yo fui el de en medio, salgo por ahí entre el 27, 29 de marzo del 20, y yo ya estaba de regreso para finales de junio. A partir de julio yo ya estaba 100%, o sea, yo a finales de junio... ¿Presencial? Sí, claro, en el mira, estudio. No fue tanto nada, para ti. Cero. No, porque para yo nosotros sí fue un mundo. Porque yo soy como tú, o sea, de que yo no podía, pero yo les dije, a mí se me hace indispensable que tanto nos vean como que no vean que nuestro trabajo se puede hacer desde cualquier lugar, porque si eso no les afecta, se van a dar cuenta que somos, pues, la verdad, fáciles de cambiar. Al final de cuentas, sí. Claro, o sea, eso era un arma de doble filo. Doble filo, sí, Total. totalmente. Y yo le dije, no, yo voy de regreso. Regresé y fui el primero. O sea, a diferencia de algunos otros compañeros que les tomó inclusive hasta casi 3 años regresar. A algunos les tocó hasta finales del 2022. Imagínate. Sí, si no me equivoco, fue hasta el 22 que regresaron algunos de los compañeros del piso. Nosotros Y yo fuimos digo, como en marzo, abril del 2021. y lo pelearon. Y regresamos hasta el 2022. Y lo pelearon y yo, ¿cómo? Es que no puedo. No se puede, o sea, yo no puedo. O sea, para mí tiene que ser presencial. Sí, a mí también me gusta ser presencial. No sé si soy muy vieja guardia, como dicen por ahí, en ese aspecto, pero a mí me parece que es importante. Sí. Y ese contacto con la gente Claro. es súper importante. Sí, a mí sí. me aburría estar en la casa. Sí, sí. Y estaba con mi esposo y la pasábamos chévere, pero se volvía una rutina de que no ves a nadie, no hablas con nadie. No. Sí, no. Para personas que son súper sociales, eso era una tortura. Somos un ser el cual tiene que convivir con más. Total. Por eso se me hace muy difícil de que pueda llegar a ser algo sostenible el que eventualmente todo vaya a hacerse de una manera remota. Digo, no, o sea, creo que puede haber herramientas. Creo que todos los lugares tienen que ser flexibles a de que si para uno es más fácil, va. Y para el otro es más fácil estar, listo. O sea, como dijiste, ser el extremo creo que está mal. Ay, sí, total. O sea, que, Todo que extremo aquí es esto, malo. nah. Pero mira, nos enseñó a ser muy creativos. ¿Quién se hubiese imaginado ver un noticiero con el presentador desde la sala de su casa? Eso era inimaginable, Beto. Eso en las épocas de antes, de nuestras mamás, nuestras abuelas, jamás. O sea, el presentador tenía que estar en un estudio de televisión con tremenda iluminación, con todos los equipos, porque si no, no, o sea, no. No lo era. Pero hoy en día nos tocó improvisar total, comprar luces por, ya sabes, la compañía aquella que te llega al otro día con todo. Sí. Y llenarnos de mucho equipo y muchas cosas para vernos lo más limpios y profesionales, pues, o sea, digo limpios en cuanto a la imagen, ¿no? Y Sí. lo que ustedes ven en casa del trabajo, y profesionales posible e improvisar, porque no Sí. había de otra. En la casa no había prompter, había que aprenderse el script a fuerzas y eso era otro gran reto, ¿no? De que la tecnología nos ha mal acostumbrado mucho, pero gracias a Dios, mi Beto, teníamos tecnología, porque yo no me imagino esta locura y esta pandemia 20, 30 años atrás. O sea, imagínate que hubiese sido especialmente quienes trabajamos en medios de comunicación. ¿Cómo lo hubiésemos hecho? Sí, o sea, por ejemplo, también te pones a pensar y dices tú, a lo mejor no hubiéramos caído en ese caos porque, por ejemplo, hubo aquel virus del, ¿cómo se llamaba? Nilo, chikungunya, ¿cuál el sería? que le decían la fiebre del marrano, fiebre de puerco que venía de la carne. Porcina, Sí, algo así, bueno, ajá. esa cosa. La fiebre porcina. Sí, y al final del día la sobrevivimos y muchos médicos decían, eso estuvo muy fuerte también. Sí. Y yo la pasé como si nada, que inclusive esa vino mucho para el mexicano porque como venía según de Veracruz, Sí. si te veían latino, no, sin importar de dónde eras, ya te veían latino, o sea, te hacían algunos el feo. Cuando en realidad, o sea, obviamente muchos ni nos enteramos porque también creo que o el exceso de comunicación en ocasiones vuelve loco el caos, Sí. que eso fue lo que hizo también mucho La pandemia. las redes el problema sociales. también es la desinformación que hay a través de las Bastante. redes sociales. Mira, las redes sociales son maravillosas, nos conectan con el mundo entero de una manera así de rápida, pero también son muy peligrosas y lo que yo siempre le digo a la gente, y hacemos mucho ese trabajo de educar a nuestros usuarios en ese aspecto, Beto, infórmense con medios serios, Sí. fuentes legítimas, no un post que cualquiera puso por ahí, el vecino, el primo, el amigo. No, ¿quién dice esa noticia? ¿Viene de un medio de comunicación respetable, serio, confiable? Ah, entonces sí. ¿Viene del gobierno? Entonces sí.
pero no de una persona que simplemente puso un post por ahí contando en redes sociales, es que yo vi que y eso se viraliza y todo el mundo se lo comparte y se lo cree. No, al Pues menos así dos o tres ¿no? fuentes, porque inclusive cuando ya lo tienen confirmado algunas, tampoco es, o sea, de que son dueños de la verdad. Pueden haberse equivocado. Pueden haber cambios Sí, en la información. totalmente. Y ha pasado, sí. ¿no? Pero relativamente lo más importante aquí es que cuando uno quiere obtener información, tiene que acudir a los medios de comunicación serios y respetables, ¿no? y de renombre. Y no estar compartiendo noticias falsas en las redes porque fulano lo puso o quién sabe qué youtuber y entonces está la realidad y me la consumo y además la comparto, pues no se vale. Hay que tener mucho cuidado con eso. La inteligencia artificial, ¿tú crees que llegue a suplir el contenido de las noticias a cómo va ahorita? Y pues obviamente yo sé que es muy pronto para adelantarnos, pero tú que lo has visto, ¿crees que en algún momento llegue a ser eso posible? Que los presentadores lleguen a ser creados y editorializados solamente por la mano humana y que la inteligencia artificial pueda, que ya crea imágenes, ya crea voces y ya puede crear no, pues todo, que no hace la inteligencia artificial. Todo. ¿Crees que puede llegar a ser? Es de miedo, ¿no? Sí. Pero mira, es muy difícil tener una bolita de cristal y predecir el futuro. Y yo no sé qué va a pasar de aquí a 20, 30 años. Yo no sé qué mundo le va a tocar a Dante, mi hijo, y cómo va a consumir, por ejemplo, noticias versus cómo las consume hoy en día, 2024, la mamá. Pero lo que yo sí creo es que nos vamos a tener que ir adaptando, Beto. Yo no creo que lleguemos, hasta ese punto donde podamos ser suplidos por la inteligencia artificial y todas estas herramientas tecnológicas espectaculares que existen hoy en día, pero sí creo que nos vamos a tener que ir adaptando, por ejemplo, en qué aspecto, las nuevas generaciones, en qué carreras estudiar, ¿no? Para ir desarrollando habilidades nuevas que se adapten a estas cuestiones tecnológicas tan innovadoras que tenemos hoy en día. Entonces, de pronto no sé si ya valga mucho la pena estudiar X o Y, pero más bien estudiar X y Z, porque por ahí va la cosa, porque esto es lo que está hoy en día tomando mucha fuerza y entonces educarnos más en esos temas. Eso es lo que yo creo que vamos a tener que ir haciendo, adaptándonos al mundo tan tecnológico y a toda esta locura que nos está trayendo la inteligencia artificial en este caso, pero yo no creo que seamos suplidos tan fácil. De todas maneras, el ser humano por naturaleza es muy social, le gusta tener interacción con otro humano y no con un robot o un personaje creado por la inteligencia artificial. Ese es mi punto de vista, así lo veo yo, pero yo no sé cuál vaya a ser la mentalidad de mi hijo, que apenas tiene 2 añitos de aquí a 20 años, ¿no? Claro. Es muy difícil predecirlo. Ahora, no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, cuando necesitas que te atiendan en una compañía, en tu mismo banco y ves que es un chatbot, ¡qué fastidio! Yo no quiero hablar con un robot, que me atienda un humano. Entonces pienso yo que lo mismo puede pasar en ese aspecto de que sí, con la inteligencia artificial tú puedes crear ya tremendo personaje, dando noticias, leyendo, con la voz que tú quieras, que luzca como además tú lo desees. Pero yo no creo que al ser humano le guste eso. Claro. A mí en lo personal me fastidia hablar con una máquina. Yo quiero tener la interacción con un ser humano. Y creo yo que el ser humano tiene tanta capacidad y es tan inteligente que creó la inteligencia artificial. Es que toda la tecnología es creada por los humanos. O sea, la tecnología nunca va a llegar a ser más capacitada, ni más inteligente, ni más capaz de lo que un ser humano que fue el que finalmente la inventó. Exactamente, sí. ¿Y cómo te gustaría, por ejemplo, ya para ir cerrando un poquito esto, cómo te gustaría que pudiera seguir evolucionando tú estando dentro de una estación de televisión? ¿Cómo te gustaría ver a los medios de comunicación que evolucionen? ¿Qué tú crees que les falte para poder ser siempre una herramienta de consumo? Pues yo siempre lo digo, trabajamos súper bien, la verdad es que el trabajo que se hace es de altísima calidad. ¿Qué de pronto es lo que nos falta? Lo que le falta a todos los medios de comunicación, Beto, más recursos para poder hacer mejores reportajes, mejores investigaciones, dedicar más tiempo a investigar X o Y tema que de pronto es muy pesado, muy importante, pero que requiere de mucho recurso humano, mucho trabajo y muchas horas, porque no hay recursos y de pronto a veces hay que sacar la noticia así, porque si no, ya te la gana otro medio y entonces ya no va a sonar igual de fuerte. Y eso es lo que yo creo que nos pasa, ¿no? De que no contamos de pronto con los recursos que muchos quisiéramos tener. Y estoy hablando de todos los medios de comunicación general. Sin embargo, y perdón que te interrumpa, a eso, por ejemplo, era lo que yo iba, de que veo que los medios están viendo
que monetizan, porque al final esto es un negocio, que monetizan personas que son creadores de contenido, millones de dólares con muy pocos recursos. Y eso es lo que yo veo que están haciendo. ¿Tú crees realmente que los recursos sean la solución para seguir creciendo cuando en realidad hay gente que una sola persona con un teléfono puede llegar a viralizarse y a tener el entretenimiento? Beto, porque en el mundo del entretenimiento de pronto es más fácil ver eso, ¿verdad? Pero en el mundo de las noticias el tema es un poquito diferente, según como yo lo veo y lo percibo, ¿no? Es más delicado. Entonces, yo sí creo que en el mundo de las noticias, por lo menos que es el ámbito donde yo me muevo y trabajo, si tuviésemos más recursos en general, y esto obviamente nuevamente a todos los medios de comunicación, yo creo que les pasa, pudiésemos hacer mejores investigaciones, reportajes más complejos, etcétera, etcétera. En el mundo del entretenimiento sí, de pronto es más fácil con un teléfono agarrar y viralizar un video de X o Y artistas que se cayó en el concierto y pum, y lo publico, y entonces ya el otro día me están entrevistando en el programa nacional matutino porque yo fui la que captó las mejores imágenes, etcétera, etcétera. Sí, eso ayuda. ¿Y qué recursos se necesitaron ahí? Pues nada más que un celular y estar en el momento y en el punto exacto. Pero en cuanto a la noticia y el tema de la investigación como tal, yo sí creo que los recursos sí ayudan mucho. ¿Tú no crees que el entretenimiento forma parte o tiene que formar parte de las noticias? En cierto punto debería, claro, se tiene que manejar con mucho respeto. El periodista que maneje esa parte, por ejemplo, de farándula, entretenimiento y demás, tiene que tener altísimo conocimiento de qué línea no cruzar, hasta dónde no llegar a dar una opinión, porque no se nos paga por opinar, sino por informar, etcétera. Pero sí, de alguna manera tiene que hacer parte de... y digamos que en nuestros países se maneja con muchísima más libertad que aquí. Aquí el tema es un poquito más sostenido y más no opines, limítate a informar. Sí. Así estés dando deportes. Comunica nada más. O cosas más ligeras como entretenimiento, pero tu trabajo es comunicar y no opinar o ponerte del lado de alguna de las dos partes, ¿no? Pero sí, se tiene que dar con mucho balance también. Pues Lau, me encantó poder que te sentaras por aquí, me dio mucho gusto saludarte, que te esté yendo increíble y pues espero obviamente que te siga yendo brutal. ¿Qué es lo que tú tienes de plan? Tú que eres bien planificadora, ¿qué es lo que tienes de plan de laboral? No vámonos de vida, tu plan laboral. ¿Qué te gustaría seguir haciendo y llegar a hacer? Bueno, fíjate que para mí es una bendición seguir haciendo lo que hago, porque lo amo, porque fue lo que estudié, lo que me preparé académicamente, me fascina. Pero yo no sé qué vaya a pasar mañana, ¿no? Especialmente con todos los cambios tan abruptos que estamos teniendo en cuanto a medios de comunicación y que nos tenemos que ir ajustando además. Sí. Lo que sí sé es que soy una persona que se ajusta muy fácil. Yo no me niego o no me doy un no cuando se hace X cambio, o ahora hay que hacer esta cosa, o ahora vamos a quitar esto porque esto ya no funciona, porque está obsoleto y entonces hay que implementar X o Y. No soy de las personas que se cierra y dice, ay no, pero ¿qué es esto? Por ahí no va, pero ¿por qué no seguirlo haciendo como llevamos 20, 30 años haciéndolo? Pues no, yo no me cierro nunca, pero también tengo que ser consciente de que no sé hasta qué punto la tecnología nos vaya a permitir seguir teniendo esta manera de informar y de comunicar, ¿no? Vamos a ver qué pasa, me iré ajustando al camino. Claro que tengo planes, me gusta mucho y me estoy preparando en otro tema que tenía muy pendiente hace muchos años, mi Beto, porque a mí me gusta, por ejemplo, mucho la decoración de interiores, me gustaba mucho la arquitectura de jovencita, me fascina el diseño de interiores, y yo estaba entre periodismo o alguna de estas áreas cuando estudié en mis épocas de joven y bella. Pero nunca me cierro ni me niego la posibilidad de prepararme también académicamente en ese punto. Creo que puede ser, no sé, un buen camino a tener ahí por si acaso, ¿no? Nunca se sabe lo que pueda pasar contigo el día de mañana, pero mi deseo y mi objetivo es continuar en lo que estoy haciendo. Súper bien. Sí, me gusta mucho. ¿Y las plataformas digitales las irás integrando si es que sea necesario? Sí, ahorita estás bien así como estás. Y tengo que aceptarlo, mucha gente me lo ha escrito, las tengo un poquito descuidadas, pero es que soy mamá de un bebé, no es tan fácil, no hay tanto tiempo, cañón. Exacto, y estoy en una etapa donde mi niño requiere mucho de mi tiempo, y para mi hijo lamentablemente, Beto, y tú lo sabes como papá trabajador, no hay tanto tiempo en cantidad, pero yo lo que hago es convertirlo en tiempo de calidad, que el poco tiempo que yo pueda estar con él, porque tiene una mamá trabajadora y profesional que está 9 horas por fuera de la casa, todos los días, por lo menos de lunes a viernes, pues que ese poco tiempo que nos quede en semana sea de mucha calidad. Entonces mucha gente me dice, ay, pero ya no subes posts, ya no subes fotos, ya... Sí, pero es que sabes que a veces en mi balanza está mi hijo, las redes, y mi hijo está obviamente por aquí. Es un trabajal. Exacto. Quien piense que, o sea, redes sociales es algo fácil
Oh No, my God, hay que es un dedicarle su trabajo tiempo. súper complicado. Y sé y soy consciente de que no se pueden descuidar, oye, pero hasta cierto punto, porque tampoco voy a sacrificar el tiempo en familia Sí. con mi esposo y con mi hijo por estar posteando en redes, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un balance interesante. Sí me prometo a mí misma trabajar un poquito más en ellas, porque las Claro. he descuidado un poquitito, especialmente este último año donde ya Dante empezó a caminar y ay, ya no hay paz en la casa, ¿no? Y Sí, es sí, de es niño, difícil, niño, es niño. difícil. Sí, es bien difícil. Exacto. Y además que me encanta disfrutarme a Obvio. mi hijo. Grábalo mucho, ¿sí lo grabas Sí, mucho? total, tengo full, no, o sea, hace días tuve que Qué hacerle bueno. el backup ya a mi nube porque ya el celular estaba que no Sí, daba para no. más. Crea, o sea, contenido que lo puedas guardar porque te lo juro Ay, que eso solo es lo recuerdos, más sí. bonito y lo más valioso. Les mandé Sí. un mensaje de voz, tenemos un chat de Ari, o sea, de mis morritas, así tal cual se llama, Ajá. y les mando un mensaje de voz de Ari precisamente en marzo del 2018. No, queríamos llorar de que la vocecita, o sea, estamos hablando de que, pues sí, son los años de chiquitos, son años perro, porque pasan tantas rápido, cosas y sí. y no vuelven y empiezan a crecer tan rápido que dices tú, wow, o sea, o sea, el periodo de la pandemia que le pasó a Ari fue algo, la transformó, o sea, su adolescencia fue en ese momento. Claro. Pero sí, grábalo mucho No, porque son totalmente. memorables. Esos son los tesoros Sí, del futuro. los tesoros. Pero Los bueno, tesoros. Laura Sierra, presentadora de noticias en Univisión 45 Houston, edición digital. Te agradezco mucho que hayas estado por aquí. Mándale muchos saludos a toda tu familia y por supuesto que haya una segunda parte eventualmente. No, claro que sí, mi Beto. Por aquí me tendrás cuando quieras. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario.